La sociedad política en la que vivimos se basa en una serie de supuestos que yo creo que deberíamos conocer en profundidad para jugar en igualdad de condiciones de cara a una posible alternativa transformadora. Uno de esos mitos, vamos a llamarlo así, es el llamado contrato social, concepto justificador del Estado en la modernidad, pero que haya sus raíces muchos siglos atrás. Vamos a tratar de profundizar un poquito en ello y conocer la visión anarquista al respecto. La teoría del contrato social, que se denomina así por Rousseau, pero que también se llama contractualismo, sostiene que la sociedad humana se basa en un contrato o pacto entre individuos. En la antigüedad, según Platón, que trataría de refutar dicha concepción, es posible que los sofistas desarrollaran ya una teoría contractualista, según la cual era más provechoso llegar a un entendimiento con el fin de no sufrir ni cometer injusticia. De esa manera, la justicia no sería algo absoluto, sino el resultado de un acuerdo o compromiso. En la Edad Media, la teoría contractualista estaría condicionada por el conflicto entre el poder temporal y espiritual, un conflicto que era inexistente en el mundo antiguo. Es en la Edad Moderna cuando se desarrolla la teoría plenamente, en parte por la secularización del Estado, pero también por una concepción atomista del Estado, según la cual se haya compuesto primariamente por individuos cuyas relaciones entre sí son comparables a las relaciones entre partículas. Lejos quedará ya la fundamentación trascendente, pero también la noción de politicidad innata al hombre de la época clásica, y se tratará de fundamentar los ordenamientos civiles, sometimiento a la autoridad de un Estado. Los dos autores contractualistas modernos más conocidos son Hobbes y Rousseau. El primero no partirá de un hecho histórico para el pacto, como sí hizo Locke, sino de una hipótesis explicativa cuya conclusión es el poder legitimado del Estado. Hobbes considera que los hombres en un estado natural, sin un poder que los controle y sometidos a sus deseos incontrolados, se mostrarán en una situación de incertidumbre permanente, con la constante amenaza de la guerra. Sería una concepción negativa de la naturaleza humana que requiere de un estado positivo donde reine el orden y los hombres se respeten mutuamente. Según Hobbes, el pacto se da en un contexto de reciprocidad horizontal, donde se cede el derecho natural a una instancia vertical, el soberano, de poder absoluto. Por el contrario, Rousseau tiene una concepción magnánima de la naturaleza humana, regida por el amor de sí, pero también por la piedad hacia los otros. Esta última característica para Rousseau se fue perdiendo con el paso del tiempo, llegando a la propiedad privada y estableciéndose un orden abusivo y desigualitario. La manera de salir de ese estado de decadencia es efectivamente mediante un contrato social que permita la igualdad y acabe con la injusticia. El contrato será la expresión de todas las voluntades en una sola en función de un cuerpo político donde se comprometen a observar las leyes dictadas por todos. Será la llamada voluntad general que establece un orden justo. El ser humano para Rousseau es perfectible y por lo tanto capaz de ello. Se establece así una igualdad artificial, que es otra manera de decir que se restaura la igualdad natural perdida. De la misma manera que en los clásicos, en Rousseau no hay distinción entre moral y derecho. El hombre será virtuoso cuando obre acorde con el bien común. En la tradición anarquista, y así podemos situar a William Godwin tempranamente, existe toda una crítica al contractualismo que pretende legitimar el ejercicio del poder. Si la sociedad tradicional se legitimaba en el derecho divino, la modernidad se cimentará en la justificación del poder político. El origen del gobierno tiene tres teorías principales: la fuerza, el derecho divino y el contrato social. Las dos primeras no son objeto de una crítica tan severa por parte de Godwin, ya que ni siquiera se fundan en la razón y no pueden ser, por lo tanto, base para la sociedad del futuro. Por otra parte, el contractualismo no puede ser aceptado, ya que supone una amenaza a la autonomía individual con la excusa de las opiniones de una mayoría. Rousseau, para Godwin y para el posterior anarquismo, utiliza la palabra pueblo con demasiada vaguedad, no parece haber respeto para la individualidad. La legitimidad del Estado que existe en el contrato social no puede ser aceptada bajo ningún concepto, ya que Godwin considera que la influencia del gobierno es siempre perniciosa para el desarrollo de la sociedad hacia el progreso. En este pensador, un decidido partidario de la democracia, se encuentra también ya una crítica a la representación política, por ser en última instancia otra limitación para la libertad del individuo. Ahora bien, el anarquismo nace explícitamente a mediados del siglo XIX, por lo que se le podría considerar en gran medida hijo de la modernidad. Así tendrá una gran confianza en el progreso científico, en la educación, en la desacralización del mundo y de las relaciones humanas.
Pero, sin embargo, otros rasgos a los que no renuncia el anarquismo, como es la condición romántica, le llevará a criticar también las instituciones que la modernidad acabará instituyendo: el Estado, el capital y la propiedad privada. Proudhon abiertamente denunciará el contrato social como una ficción que pretende legitimar el poder político. En lugar de legitimar la dominación, como harían Hobbes y Rousseau, el anarquismo se esforzará en averiguar cómo podemos ser más libres. De esa manera, la libertad no sería una condición previa, ni algo innato, ni una esencia, sino un objetivo a conquistar. Proudhon afirmó que el origen de las desigualdades sociales y políticas se encuentra en el desequilibrio entre fuerzas opuestas. Sin embargo, no se trata aquí de una dialéctica hegeliana con una síntesis superadora, sino de una realidad contradictoria en lucha constante permanente en la que se debe buscar la armonía. Se encuentran ecos en el filósofo presocrático Heráclito en esta visión. Existen dos principios irreductibles presentes en todas las relaciones humanas: autoridad y libertad, y ninguno debe prevalecer bajo riesgos de desorden, opresión o miseria. La preocupación de Proudhon, oponiéndose a Hobbes, será cómo puede ser el hombre más libre. La libertad será el fin y no un punto de partida ni algo innato. Se confía en la perfectibilidad del ser humano, lo que supone que no existe naturaleza previa a la condición humana y se da la posibilidad de un contrato libre en el que los hombres establezcan sus propias reglas en la fuerza colectiva. Lo social sería previo a lo político. En Hobbes y en Rousseau el contrato funda lo social y lo político, mientras que para Proudhon ese es el origen de la explotación económica y de la subordinación política, el Estado. Se niega de esta manera la instancia conciliadora y superadora de los elementos contrapuestos, el absoluto de Hegel, y se apuesta por el equilibrio, que supone una tensión sin predominancia por ninguna de las partes. La justicia no será una síntesis, sino la armonía entre contrarios, cuyos efectos desproporcionados son neutralizados por la praxis de intercambios e interrelaciones. La justicia será para Proudhon algo inmanente al ser humano, basada en la reciprocidad y relación entre individuos. Los contratos anarquistas en una sociedad libre tendrán las siguientes características: sinalagmáticos, es decir, reciprocidad y falta de unilateralidad; conmutativos, es decir, obligaciones iguales; rescindibles, es decir, falta de permanencia y ausencia de sanciones punitivas; y parciales, es decir, no pueden darse obligaciones generales no específicas. Como resultado de estos contratos, la justicia se expresará en dos planos: en lo político a través del federalismo y en lo económico a través del mutualismo. Negando Proudhon cualquier síntesis superadora, mediante esos dos principios organizadores se llega a la unidad de abajo arriba con un vínculo ordenador. Se fijan metas y objetivos, y siempre apostando por la libertad. Por lo tanto, el mutualismo se basa en un contrato libre, con las obligaciones en él establecidas, donde todos tienen las mismas condiciones de cumplimiento y obtienen de él los mismos beneficios. Al ser rescindible, no hay pérdida de libertad, sino al contrario, ya que los contrayentes pertenecen a una fuerza colectiva dinámica que se autorregula. El federalismo, como la otra instancia contractual, se encargará más bien de regular las relaciones socioeconómicas, asegurando el pluralismo y la armonía de diferencias culturales sin que exista autoridad encargada alguna ni prevalencia entre los constituyentes. Se rechaza la norma jurídica, expresión de un Estado que legisla para sus propios intereses, pero se asegura que la justicia haga cumplir lo principal, es decir, el cumplimiento de los contratos, donde la única norma reguladora será la fuerza de las promesas de los hombres. Hay que dejar claro que Proudhon apuesta por la historia que no ha sido escrita, por la búsqueda del equilibrio, pero rechaza de pleno la utopía, entendida como perfección metafísica o como cualquier mito relacionado con la tierra prometida que supone una convivencia perfecta de los seres humanos. La anarquía no es tal como la entiende Proudhon, ausencia de cualquier principio, sino que es el lugar donde la libertad no será hija del orden, sino madre del orden. El contrato anarquista se entiende así como un pacto ético basado en la reciprocidad, es decir, en lo que se cede y en lo que se reserva, y se da el equilibrio entre opuestos y un orden justo. En Bakunin encontramos también una severa crítica a la teoría del contrato social de Rousseau. No existe, por supuesto, ese pacto primigenio en la historia de la humanidad, y solo la imposición de una minoría privilegiada está en el origen de dicho contrato para legitimar el poder. El Estado, para el anarquista ruso, no se origina en contrato alguno, sino que es producto de la guerra, la violencia y la conquista. En definitiva, se realiza desde el anarquismo una crítica devastadora al origen del Estado, situado en la fantasía de una voluntad libre y consciente del ser humano, en lo que sería su versión liberal.
La sociedad no es producto de la firma de contrato alguno, entre individuos libres y conscientes, sino que precede a todo pensamiento, conciencia y voluntad de cada uno de sus integrantes. Tal y como ya hemos dicho, la modernidad se encuentra marcada por un esfuerzo considerable por buscar la dominación política. Tal y como hemos dicho, la modernidad se encuentra marcada por un esfuerzo considerable por justificar la dominación política. Es por eso yo creo que la inmensa mayoría de las personas no cuestionan el Estado, ni se preguntan acerca de dónde se encuentra la obligación por obedecer la ley. La democracia representativa ha querido presentarse como la única respuesta al conflicto entre autoridad política y autonomía individual. Si denunciamos la mistificación que supone la teoría liberal del contrato social, la representación política, así como la expresión de una supuesta voluntad mayoritaria que aplasta a las minorías, solo podemos apostar por una acción política conducida por la razón y que exprese auténticamente el empeño del conjunto de la colectividad. Desde este punto de vista, el contrato libre anarquista concretado en el federalismo y en la autonomía de grupos e individuos pasa por una propuesta política de plena actualidad. Si nuestras preocupaciones morales se fijan en todos y en cada uno de los miembros de la comunidad, el anarquismo jamás ha concebido al ser humano de una manera abstracta, que sería algo previo a todo contexto social, ya que su libertad solo es posible en el seno de una sociedad libre, sin atomización alguna ni alienación política. Hasta muy pronto.